Cientos de dioses reinaban sobre las ciudades de la antigua Mesopotamia, cada uno de los cuales era servido y adorado por los sacerdotes que les llevaban comida, los vestían o los sacaban en procesiones. Divinidades temibles, los dioses no solo tenían la huella del humano, sino también eran una proyección de la sociedad. Estaban organizados en categorías bien diferenciadas, y su panteón era una reproducción de la organización social. Había un soberano, una familia real, así como funcionarios, técnicos y ayudantes, que constituían el grupo de las divinidades principales o mayores. Por debajo se encontraba toda una corte de deidades menores y marginales. A la cabeza de este sistema se hallaba Anum, que era el fundador de la dinastía divina, y el padre de los dioses, junto a él Enlil, el dios del viento, y Enki, llamado Ea en acadio, el dios de las aguas dulces subterráneas. Constituían la gran tríada de los dioses supremos. El grupo de los 7 grandes dioses de Mesopotamia se complementaba con Shamash, el dios del sol, Sin, el dios de la luna, Ishtar, la diosa del amor y de la guerra, y Ninhursag, la diosa madre, entre otros. La morada de los dioses, cada ciudad de Mesopotamia tenía un dios patrón que la protegía, y de esa protección dependía en gran medida su prosperidad. De hecho, de acuerdo con la mentalidad mesopotámica, la ciudad era concebida y fundada para ser la morada de una determinada divinidad. El dios Shamash, el dios del sol, era también el dios de la justicia, por lo que era adorado por los reyes. Sacrificio de un animal, carneros, ovejas, cabras o palomas eran sacrificados en los altares y los suelos de los templos para alimentar a los dioses, como en esta escena de mosaico en la que unos sacerdotes sacrifican un carnero blanco en honor al dios sol Shamash. Fieles devotos, preocupados por el terrible poder de su panteón, los mesopotámicos buscaban en los dioses piedad y protección, y les dedicaban estatuas votivas como estas, en postura de constante adoración. Orantes sumerios de alabastro, vestidos con la típica falda con flecos. Una torre hacia el cielo. En Mesopotamia los templos tenían forma de torre escalonada, llamada sigurat, en cuya cúspide se hallaba un templo dedicado a la divinidad. En la imagen, el sigurat de la ciudad de Dur-Kurigalzu en Irak. Protección contra el mal. Este genio alado o Apkallu era uno de los guardianes de las estancias privadas del rey Asurnarsipal II en Nimrut. Su función era proteger al monarca asirio contra los demonios. Hoy se encuentra en el Museo Británico de Londres. Un trato con los dioses. Los kudurrus, palabras que en acadio significan límite, eran unas grandes estelas de piedra en las que se registraban donaciones de terrenos. Estas estelas se hicieron muy populares en el periodo de los conquistadores casitas, entre 1530 y 1160 años antes de Cristo, que invadieron Babilonia. Desde el actual Irán, el kudurru, aquí reproducido, que se conserva en el Museo Británico, data de esa época y en él se inscribe un contrato de entrega de tierras. Para darle validez, se cita a varios testigos divinos, representados con sus símbolos. El texto contiene asimismo maldiciones para quien ignore, destruya o se lleve el kudurru. La epopeya de Gilgamesh. Figura de Gilgamesh en el Museo del Louvre. El héroe y dios y sus gestas lo hicieron protagonista. Hace 5000 años, un rey llamado Gilgamesh gobernó la ciudad mesopotámica de Uruk. Pronto se convirtió en héroe y dios, y sus gestas lo hicieron protagonista de las primeras epopeyas de la historia, centrada en su desesperada búsqueda de la inmortalidad. En ella aparece por primera vez el tema del diluvio universal. Hace casi 5000 años, un hombre gobernó Uruk, Gilgamesh. Pronto entró en la leyenda, convertido en protagonista de la primera epopeya de la historia. Un dramático relato sobre la búsqueda de la inmortalidad. Aquel que todo lo ha visto, que ha experimentado todas las emociones, del júbilo a la desesperación, ha recibido la merced de ver dentro del gran misterio, de los lugares secretos, de los días primeros antes del diluvio. Ha viajado a los confines del mundo y ha regresado exhausto pero entero.
Ha grabado sus hazañas en estelas de piedra, ha vuelto a erigir el sagrado templo de Eanna y las gruesas murallas de Uruk, ciudad con la que ninguna otra puede compararse, el cual en los textos bíblicos se mencionan unos muros majestuosos en ese mismo periodo de tiempo. El escriba Sinleki Unini, que significa Dios sí acepta mi plegaria, acaba de trazar estas palabras en lengua acadia sobre una tablilla de barro fresco. Ahora cierra los ojos como para ver mejor la espléndida Uruk y a ese poderoso héroe que ha viajado hasta los lugares más remotos y cuyas aventuras se dispone a narrar. Sinleki Unini evoca las portentosas murallas de la ciudad y, dirigiéndose al lector, se explica otra vez a escribir. Mira cómo sus baluartes brillan como el cobre al sol. Busca su piedra angular y debajo de ella el cofre de cobre que indica su nombre. Ábrelo, levanta su tapa, saca de él la tablilla de lapislázuli. Lee cómo Gilgamesh todo lo sufrió y todo lo superó. De la realidad a la leyenda. Así empieza la primera epopeya de la historia, el poema de Gilgamesh. Sinleki Unini quizás escribe hacia 1400 años antes de Cristo, pero no es el creador de la obra, aunque su mano le da forma definitiva. El relato que pone por escrito se hunde en la noche de los tiempos, más de 1000 años atrás, hace aproximadamente unos 6 milenios, en lo que hoy es Irak. Se extendía la fértil llanura mesopotámica, atravesada por los ríos Éufrates y Tigris. En el sur de esa llanura, el país de Sumer, se levantaba la imponente Uruk, la actual Warka, cuna de su todopoderoso rey Gilgamesh. Por sus hechos y su fama, este personaje pasó muy pronto a la categoría de mito, convertido en protagonista de un ciclo de poemas sumerios que cristalizaron en la magma composición que lleva su nombre. Sabemos que hacia 2700 años antes de Cristo existió un personaje llamado Bilgamesh, luego escrito Gilgamesh, que los más antiguos textos en escritura cuneiforme sitúan en Kulyab, un barrio de Uruk. En calidad de sacerdote, rey Gilgamesh también aparece en un famoso documento, la Lista Real Sumeria, redactada hacia 1950 años antes de Cristo, que atribuye la fundación de esta ciudad, emplazada en la orilla izquierda del Éufrates, al rey Enmerkar. De acuerdo con la lista, Gilgamesh perteneció a la dinastía primera de Uruk, fue su quinto soberano, reinó 126 años y le sucedió su hijo Ur-Lugal. A Gilgamesh se le atribuía la construcción de las poderosas murallas de la ciudad, según menciona una inscripción del rey Anam de Uruk, datada hacia 1825 años antes de Cristo, y según recuerda también el poema, dichas murallas eran de estructura doble, una exterior de la que tan solo restan trazas en el suelo y otra interior de unos 9,5 kilómetros de longitud y 5 metros de espesor, reforzada con más de 900 torres semicirculares. Sinleki Unini organizó el poema en 11 cantos o tablillas. Este genial sacerdote, exorcista y escriba enriqueció el poema con otra narración sumeria que se ha hecho famosa, el relato del diluvio. Por fin, los escribas asirios del tiempo del rey Asurbanipal en el siglo VII dieron al texto su forma canónica, añadiéndole la tablilla que hoy es la última. Esta versión fue archivada en la biblioteca del Palacio del Rey en Nínive, descubierta en 1853 y cuyos materiales fueron enviados a Londres. Allí, en 1872, el joven investigador George Smith logró traducir las tablillas y fragmentos del poema de Gilgamesh. Según los traductores, Gilgamesh busca la inmortalidad, un contexto narrativo sombrío, caracterizado por la soledad y el miedo a la muerte. A lo largo de las 12 tablillas del poema se perfila a Gilgamesh como un héroe mítico de 5,60 metros de altura, el doble que el bíblico gigante Goliat, compuesto en sus 2/3 partes de esencia divina, puesto que era hijo de Lugalbanda y de la diosa Nimsum, y que habla y se mueve entre los dioses como uno más de ellos. 1500 años antes de Cristo, la Biblia menciona en el libro de Deuteronomio a un rey de enorme estatura que sobrevivió al diluvio universal. En la epopeya de Gilgamesh, dos serán las premisas de su actuación: la búsqueda de la gloria, que intentará alcanzar junto a su amigo Enkidu, episodios narrados en las 6 primeras tablillas, y sobre todo la búsqueda de la inmortalidad, que tiene lugar en un contexto narrativo sombrío, caracterizado por la soledad y el temor a la muerte.
muerte. De la tablilla séptima a la 11ª, a todo ello se añadió la 12ª y última tablilla, referida al más allá, sin conexión con el relato anterior, pero que permite a Gilgamesh ver el mundo que le espera tras su muerte. Hoy en día, la figura de Gilgamesh es adaptada en obras, cines, en los videojuegos y animes, escrito en un contexto distinto a la leyenda, pero que aún se recuerda su poderío, el cual jamás será olvidado. ¿Cuál será la historia verdadera de esta leyenda? Si existió realmente o solo fue una epopeya escrita milenios atrás. Quizás con los nuevos descubrimientos arqueológicos sabremos la verdad de este personaje mítico.